creemos que tenemos la capacidad de vencer a Dios, tenemos la capacidad de incluso intentar pelear con Dios, y ahí estamos rebotando. La mayoría de nosotros tiene cicatrices o marcas, algunas por traviesos, por ejemplo, ¿no? Como el niño al que su mamá le dijo, no te subas, no te trepes a ese árbol porque te vas a caer. Y de todas maneras el niño fue y se subió al árbol y se cayó como le dijo su mamá. Y como buena mamá mexicana, antes de ir y curar a su hijo, se lo sonó, lo disciplinó y después revisó dónde se había lastimado. De todas maneras, eso pues ya estaba marcado en el niño, ¿no? Hay marcas por accidentes, como otro niño que fabricaba sus propios trompos. Para los que no sepan qué es un trompo, es un juguete normalmente de madera que tiene un clavo en la punta y se hace girar, ¿no? Tiene una forma específica. Bueno, pues este niño buscó una rama de guayabo, un árbol bastante duro, y se puso a tallar. Pero resulta que no tenía herramientas especiales, no tenía algo con lo cual trabajar como un carpintero, y entonces agarró un machete, se puso a darle golpes, hasta que en una de esas le falló y en lugar de darle a la madera le dio a su propio dedo. Y lamentablemente le dejó una marca porque su dedo ahora tiene una cicatriz. Digamos que era por algo sano, y no me refiero a herirse de manera sana, sino más bien porque quería un juguete, quería divertirse, no era una travesura, no era su intención, y sin embargo le dejó una cicatriz. Podemos ver las historias de mujeres que dan a luz a través de una cesárea, por ejemplo, y tienen que aguantar una cicatriz toda la vida, una marca. Puede disimularse un poco, puede quedar ahí un poquito difuminada, y sin embargo ellas saben que ahí hay una cicatriz que probablemente se acrecente si dan a luz a otro bebé por medio de una cesárea, porque es lo más probable, va a suceder en el segundo caso. Pero no por eso dejan de amar a sus bebés. Ellas no piensan, pues porque me marcaste ya no te quiero. No, aman a sus hijos, digo, la mayoría, no casi todas, habrá sus excepciones, pero las mamás son así. Pues en la Biblia encontramos la historia de un hombre que fue marcado físicamente, pero también ya había sido marcado emocionalmente, mentalmente, incluso en su propio nombre llevaba una marca porque significaba usurpador o suplantador. Y no, nada tiene que ver con La Usurpadora, ¿no? La novela mexicana. Es una historia bíblica, así que leamos juntos. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y los hizo cruzar el río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Como siempre, vamos a poner un poco de contexto. Jacob, iba al encuentro de Esaú, su hermano, el que había defraudado y suplantado su primogenitura. Es cierto que había comprado a través de un plato de lentejas, un caldo, digamos, lo que le pertenecía a Esaú, pero es que le pertenecía a él, y eso fue una trampa, ¿no? Así que ahora busca reconciliarse con él, pero tiene miedo porque le avisaron que su hermano viene con 400 hombres para encontrarse. Entonces Jacob envía muchos regalos por delante y luego hace cruzar el río, como leímos, a su familia, a sus mujeres, a todas sus posesiones, y la última noche antes de encontrarse, Jacob la pasa solo. Se queda absolutamente solo, seguramente preocupado, seguramente dándole vueltas al asunto. ¿Qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a correr cuando me encuentre con esos hombres y con mi hermano principalmente? Y me ponía a pensar que Jacob todavía estaba marcado por lo que había hecho en el pasado. Esa marca seguía en su corazón, en su mente, por lo que le había hecho a su hermano, por haberlo defraudado. Y esto pues es una mera suposición, pero puedo pensar en Jacob orando y buscando a Dios como lo hizo algunos versículos atrás. Si gustas leer más arriba en la Biblia o atrás en algún otro dispositivo, te darás cuenta de Jacob tratando de hallar sabiduría y paz en el Señor, como tratando de hallar esa tranquilidad que tanto le hacía falta, incluso agradeciendo a Dios por todo lo que había vivido, porque eso lo había traído a ese momento. Y me doy cuenta que Jacob estaba aprendiendo a vivir con lo que lo había marcado desde su juventud, y ahora decidía seguir caminando, ya no detenerse, ya no ocultarse, ya no tener miedo, sino confiar en la obra de Dios, en la misericordia de Dios y en que su hermano lo pudiera perdonar. Eso era lo que estaba esperando. Es ahí donde se le aparece este hombre a Jacob, que vino a marcar nuevamente el rumbo de su vida. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaban. Muchos comentaristas coinciden en que esta es una aparición previa de Jesucristo en el Antiguo Testamento, obviamente porque esto es en Génesis.
Otros dicen que era un ángel también que se apareció a Jacob cuando por fin estuvo solo, es decir, estaba esperando el momento preciso para aparecerse. A mí me gusta pensar que era Dios mismo visitando a Jacob en aquel campamento en que seguro estaba, aunque no era más que la apariencia de hombre. Por eso digo hombre entre comillas, porque Dios no es un hombre. Y digo esto porque con un solo toque le dislocó la cadera y yo me pregunto, ¿acaso no era mucho más fácil hacer esto desde el principio? O sea, que Jacob le hiciera caso a este hombre, tocándole la cadera, dislocándole la cadera y ahora siéntate porque me vas a escuchar. O sea, era necesario pasar peleando toda la noche para que llegaran a este momento. Pues déjame decirte que a veces pensamos justo como Jacob. Creemos que tenemos la capacidad de vencer a Dios. Tenemos la capacidad de incluso intentar pelear con Dios. Y ahí estamos, rebotando una y otra vez hasta que nos damos cuenta de que es solo una apariencia, de que Dios está dejando como un padre con su hijo que jugará las vencidas, ¿no? Como que bueno, vamos a pelear de juego, vamos a esperar hasta que te des cuenta. La verdad es que Dios es soberano, todopoderoso, y si acaso no nos consume es por pura misericordia y amor. Él puede ganar en cualquier momento, pero nos deja seguir peleando hasta que nos demos cuenta por su propia voluntad. Entonces dijo, suéltame que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Jacob. Él respondió, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel porque dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba cojeando. Finalmente vemos cómo Jacob fue vencido por Dios y he de admirar de Jacob que no le soltó hasta que lo bendijo. Con todo el dolor que significa tener una parte del cuerpo dislocada, con todo el dolor que significa mantenerse de pie y aferrado y seguir hablando, creo que es de admirar a Jacob. Es algo notable, ¿no? Aún así, Jacob tuvo que salir de aquel lugar cojeando, como leímos. No salió igual que antes, no venía caminando igual que antes. Pero no solo eso, sino su nombre había cambiado. Este hombre que decíamos entre comillas, le cambió la vida completamente. No solamente lo hizo caminar chueco o de lado o ir a brinquitos, no, sino además le cambió la vida entera. Al pensar y leer sobre Jacob, podemos sentirnos identificados y creo que cuando terminamos un año como está sucediendo en estos días y hacemos el recuento de lo que vivimos, de lo que atravesamos, de lo que pasamos, ya sea en la familia, ya sea de manera personal, ministerial, en el trabajo, en la sociedad, lo que sea que se nos venga a la mente, nos damos cuenta de las marcas que nos llevamos, de esas cicatrices que quizás quedan en nosotros, pero viene la pregunta, ¿buscaremos la bendición de Dios para seguir caminando? ¿Y qué sentido le daremos a esas marcas que ahora tenemos en nuestra vida, en nuestros cuerpos quizás? Pongamos atención, porque el Señor puede usar todo lo que nos sucedió y nuestra necedad, incluso al intentar pelear con Dios, para que comience en nosotros su obra o siga transformando nuestra vida y ser conscientes que necesitamos apoyarnos en Él antes que confiar en nuestras propias fuerzas. Para terminar y dándole el enfoque un poco navideño a este video, porque es más como para un cierre de año, quisiera recordarte que como humanidad fuimos marcados hace muchos años por Adán y por Eva. Después de la caída en el huerto del Edén, todos nosotros quedamos destituidos de la gloria de Dios, porque así lo dice la palabra. Es por eso que al celebrar la Navidad en este tiempo, nuestro gozo no debería encontrarse en la fecha exacta, en los regalos, en el dinero, en la cena, en el pavo, si es que comes pavo, en lo que sea que tú comas, en los villancicos o incluso en lo que podamos hallar como pareja, ¿no? Si encontraste novio o novia para fin de año, más bien todo debería centrarse en que Jesús vino a este mundo para darnos vida abundante, sellándonos ahora con su Espíritu Santo, marcándonos para una nueva vida. Y si acaso pensamos en la importancia de su muerte y resurrección, debemos estar conscientes también de la importancia de su nacimiento, porque vino a marcar el rumbo de la historia. Por eso hoy decimos antes de Cristo o después de Cristo, porque vino a cambiar la manera en que nosotros vemos los años y cómo transcurren. Ahora,
Es tu decisión, es mi decisión, abrir el corazón a Jesús y dejar que marque nuestras vidas permanentemente para que desde hoy y para siempre, con su amor y el perdón que Él nos otorga, podamos tener vida eterna. Yo te animo para que, como Jacob, no nos soltemos del Señor hasta que nos bendiga. Es decir, busquemos al Señor una y otra vez hasta que hallemos su bendición, hasta que su palabra se vuelva vida en nosotros, hasta que estemos seguros de que caminamos con el Señor y dejemos que en este nuevo año que está por venir se mueva en nosotros y a través de nosotros para bendecir a otras personas. Este es el video de esta semana. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias por acompañarnos en este canal durante todo este año 2023. Espero, confiando en Dios, que el próximo año podamos traerte más videos de otros temas también, del audio, de algunos audífonos que hemos hecho en el canal, pero también más estudios de la palabra de Dios. Pero te invito a que te suscribas, a que compartas este video con alguien más en este cierre de año, quizás no necesariamente de Navidad, pero quizás en esta última semana, y que Dios te bendiga. Nos vemos pronto si Dios quiere. Hasta luego.